Buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar la lección de hoy. Tengo varias noticias. Primero, quisiera saber si me están escuchando bien. Buenas tardes, profe. Sí, yo sí le escucho bien. Gracias, Kimberly. ¿Los demás me escuchan? Buenas, profe. Sí, se escucha bien. Ok, está bien. Sí, profe, sí se escucha. Ok, bueno, iniciamos. La cátedra mandó un correo electrónico en donde nos da algunas pautas a los profesores para lo que vamos a aplicar en este semestre. Primero, si me hacen la observación de que si tengo algún estudiante con adecuación, que lo indiquen. Entonces, la adecuación va a ser en dar un poquito más de tiempo en la realización de los exámenes. Entonces, si alguno considera que debería adecuarse para el examen, nada más me escriben en privado para mandarlo lo antes posible. Segundo, el examen ya no va a ser el 17, sino se cambió para el 23 a las 8 de la mañana, el 23 de mayo a las 8 de la mañana. Necesito saber si alguien tiene examen en esa hora específica para ver qué hacemos. ¿Qué fecha, profe? El 23 de mayo. El 23 de mayo. Bueno, en mi caso yo sí tengo examen el 23 de mayo de formulación de proyectos, pero aún no nos han indicado la hora. Ok. Cuando le digan la hora, me avisan para poder hablar con la cátedra si hay algún toque de horario para ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Y así sucesivamente, pero lo antes posible, ¿verdad? Para que podamos establecer la hora, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el examen? El examen va a ser bajo Ecoaula. Vamos a subir varios ejercicios y ustedes van a seleccionar al azar algunos ejercicios del examen, ¿verdad? Según cada uno de los temas establecidos. Y van a tener un tiempo perentorio para hacerlo, ¿verdad? Por supuesto que de alguna forma tiene un grado de dificultad mayor. Vamos a estar igual monitoreados según la cátedra. Yo tengo que estarlos viendo dónde están resolviendo el examen y todo lo demás. Entonces, para que ustedes puedan manejarlo. Entonces, tenemos claro que el examen es el 23 de mayo a las 8 de la mañana. Si alguien tiene, bajo la Ecoaula, ustedes van a tener que inscribirse. No sé si ustedes ya tienen el código, no sé qué, pero tenemos que hablarnos. Yo no he podido abrir la plataforma, pero en estos días lo realizo. Y si hay alguien con adecuación que necesite más tiempo para resolverlo, nos avisa para establecer algún parámetro importante. No sé si tienen alguna duda con respecto a eso. Profe, al habilitarlo usted me imagino que lo subiría ya sea a mediación o al WhatsApp para poder ver. En realidad yo nunca he utilizado la de Coaula, entonces para ver cómo se utiliza y así. Sí, bueno, lo ideal es que fuéramos viéndolo. Yo voy a tratar de hacer algo, un simulacro. No les prometo mucho porque no sé exactamente cómo la cátedra lo va a plantear, pero lo que sí estamos claros es que uno de los temas es pronóstico, ¿verdad? Y entonces van a tener que pronosticar por alguno de los métodos que que hemos visto o que vamos a ver. Entonces, por ahí tendríamos que hacer alguna simulación. Todos los profesores están como reclamando porque
Y lo ideal es que pudiéramos usar Excel, ¿verdad? Para poderlo resolver, que es, digamos, la forma más pertinente. Sin embargo, todavía la cátedra no ha definido. Entonces, vamos a ver cuando la cátedra me indique cuál va a ser el procedimiento. Yo les digo a ustedes, todavía tenemos varias lecciones en donde podemos ajustar según lo que dice la cátedra y según lo que estamos manejando. Todos están manejando Excel ahorita, entonces vamos a ver si el planteamiento va a venir igual por Excel para resolverlo. ¿Preguntas? Profesor, ¿el tiempo del examen? 2 horas y media. Ok. ¿Algo más? No, a lo que vinimos. ¿Están listos para hacer el quiz? ¿Todos están listos para hacer quiz? Profesor, la semana pasada usted había dicho que iba a subir algunas prácticas, sin embargo no las subió. Es que como nos faltan varios métodos, los métodos se combinan. Entonces vamos a terminar de ver hoy. Hoy vamos a ver 3 métodos, lo que es el suavizamiento exponencial, lo que es el Hall y Winter. Y entonces ahí sí les voy a subir las prácticas. Nos quedan todavía un par de semanas para practicar. Entonces sí les voy a subir las prácticas para que las vayan viendo. Bueno, comenzamos entonces. Permítanme un minutito para ubicarme. Ok, vamos a ver, como les dije, tres métodos de pronóstico nuevos. Este primero se denomina suavizamiento exponencial. Suavizamiento exponencial. ¿Pueden ver bien? Sí, profe. Okay. El suavizamiento exponencial es una técnica que tiene varias ventajas y es aquí donde quiero irlo llevando. La primera ventaja es que es muy fácil. 2, que no se necesitan muchos datos para hacer un pronóstico. Con un dato anterior ya uno puede hacer un pronóstico y digamos lo que es muy, muy acertado, ¿verdad? Un buen pronóstico. Aquí lo único que no pueden utilizar el suavizamiento exponencial cuando los datos presenten tendencias. Cuando los datos presentan tendencias, vamos a utilizar Hall, el método de Hall. Entonces, si es de tendencias, no vamos a utilizar lo que es suavizamiento exponencial. Ahorita vamos a ver cuando los diferentes tipos de gráfico, o ya lo habíamos visto más o menos en cómo se llama, en las filminas que lo habíamos planteado ahí, de la presentación. Sin embargo, ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces, quedar claro que el suavizamiento exponencial lo que establece es que es muy fácil, que no necesita muchos datos para hacer un buen pronóstico, pero que no puede ser utilizado cuando los datos son tendenciales, ¿verdad? Tendenciales lo que significa es como una línea recta en donde podría ser exponencial o podría ser una línea de regresión. Entonces, en esos momentos no se utilizaría el suavizamiento exponencial. Ok, la fórmula de suavizamiento exponencial es la siguiente.
Entonces, para que lo copien. Ok. Vamos a ver. Entonces, la fórmula lo que dice es esta ft-1, lo que significa es el pronóstico del periodo anterior. El pronóstico del periodo anterior. Del periodo anterior. Esta es alfa, que va a ser una constante a la cual nosotros vamos a determinar. Y AT-1 y FT-1 va a ser el error del pronóstico, del periodo anterior. Del periodo anterior. ¿Okay? ¿Preguntas sobre la fórmula? Profe, entonces habría que despejar algo. Tal vez no, en este caso no hay que despejar, todos los datos se dan. Lo que hay que hacer es el calcularlo. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que podamos... Lo del FT-1 es pronóstico, ¿por qué? Perdón, FT-1 del periodo anterior. Gracias. Del periodo anterior. Okay, ya vamos a ver un ejemplo. Ya estoy haciendo algunos datos. Okay, Yo tengo una consulta, es que estaba viendo la presentación y la fórmula viene como diferente, no sé si se puede usar. Todas las fórmulas son diferentes. Son igual. Todas son lo mismo, pero todos son diferentes. Hay algunos que utilizan una A, hay uno que utiliza una X, hay uno que utiliza una B. Entonces, tratemos de no aprendernos las fórmulas como tales, porque todas van a variar. Si usted utiliza las fórmulas que están en la presentación, o usted busca en internet, o usted busca en un libro, todas van a diferir. Yo me estoy adecuando un poquito más a una metodología que hay en Colombia que unifica mucho la información. Y entonces es bastante buena para poder, digamos, simplificar los datos. Entonces vamos a ir orientándonos a esto. Se corrió un poquitico. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a irnos a Excel. Ojalá pudiéramos manejar en Excel. Ese viene siendo el de suavización exponencial simple, ¿cierto? Simple. Este es el simple. Ok, gracias. Este es suavizamiento exponencial simple, ¿verdad? Ok. Aquí yo tengo una serie de... ¿Sí? Okay. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Ok, gracias. Sí. Ok, tenemos una serie de datos. Una empresa, digamos, que tiene ventas. Ventas tiene 18 datos históricos
y quiere el pronóstico del periodo 19. Permítame un minutito. Quieren el pronóstico de eso. Entonces, la pregunta es muy sencilla, lo que les van a decir a ustedes. Determinen el pronóstico del periodo 19, el mejor pronóstico del periodo 19. ¿Okay? Entonces, para poder hacer eso, hay una serie de componentes que tenemos que ver. Vamos a ver. Primero, vamos a ver si nosotros podríamos aplicar lo que es el suavizamiento exponencial. Entonces, lo que vamos a hacer es un gráfico. Vamos a insertar un gráfico. Vamos a insertar un gráfico para poder ver el comportamiento de los valores. Bueno, vamos a ver, de una vez me lo hizo. Únicamente quiero las ventas. Me hizo el cálculo de todo. Okay. Ve que aquí no tenemos una tendencia. Si tuviéramos una tendencia sería como una línea recta. Aquí tenemos, ve que va, viene subiendo, digamos que tiene un pico, empieza a descender, vuelve a subir, desciende, sube. Tiene un comportamiento, digámoslo así, que no es cíclico, pero que eventualmente tiene algunas, digamos, periodos de venta mayor y unos periodos de venta menor. Entonces, si saben cómo hacer el gráfico y todo lo demás. ¿Ah? ¿Saben cómo hacer el gráfico? Yo no, profe, si lo pudiera explicar sería perfecto. Ok. Vamos a ver. Si yo tengo una serie de datos como estos, ¿verdad? Veamos una serie de datos, entonces lo que hago es irme a Excel y me voy a insertar y me voy a una gráfica. Una gráfica que puede ser lineal, ¿verdad? Una gráfica. Ahí solamente incluí las ventas. Las ventas. Aquí yo puedo ponerle, yo podría, digamos, establecerle los datos que yo quiera, ¿ve? Por ejemplo, aquí en esto, yo le podría haber puesto el nombre de ventas y los datos o los valores, los puedo yo marcar, que estos son los datos. ¿Sí? Después, ya aquí yo podría cambiarle lo que yo quiera. Por ejemplo, las leyendas, podría ponerle lo que yo quiera. ¿Okay? Vamos a hacerlo nuevamente, voy a quitarlo eso. No lo voy a marcar, sino que quiero introducir aquí un gráfico. Entonces, insertar, perdón, ponemos insertar el tipo de gráfico que yo quiero. En este caso yo quiero ver la evolución. Ok. Le doy clic derecho y le digo seleccionar datos. Le digo agregar. ¿Qué es lo que quiero agregar? Voy a agregar dos cosas de una vez. Uno, que serían las ventas. ¿Ok? Y los valores, perdón. Y los valores. Para atrás. Okay. Aquí seleccionar datos, agregar, me voy a ventas, voy a quitar esos valores de la serie que ella tiene ahí y le voy a agregar los valores que yo quiero. ¿Cuáles valores quiero yo? Estos valores. ¿Ok? De una vez, si yo quisiera, podría agregar el posible pronóstico que yo tengo. Yo podría agregarle ese pronóstico que yo tengo. Le pongo el nombre, cuál sería el nombre pronóstico, y le pongo los datos. Ella me hace después una comparación, pero en ese momento no tengo datos, ¿verdad? Ahí no tengo datos. No tengo ningún dato.
Entonces podría darnos algún tipo de error, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. Estos datos serían de aquí hasta aquí. Okay. Uy. Ok. Ahí publico. Perdona, pero es que se me está yendo. Acá vamos a ver pronóstico. Vamos a cambiarle aquí. Ok. Ahí no tengo la comparación porque no solamente tengo ventas y no tengo pronóstico, ¿verdad? Ok. Eso nos va a servir ahora más adelante cuando ya tengamos los datos pronosticados, ya podríamos manejarlo. Okay. Voy a traerme, vamos a hacer los cálculos. ¿Qué decía la fórmula? ¿Qué es lo que decía la fórmula? Que yo tengo que tener un alfa. ¿Cuál alfa puedo utilizar? Cualquiera. Puedo utilizar un 30%, un 20%, cualquiera. Esto es un dato inicial que nos va a permitir, digamos, hacer un pronóstico, el cual después ustedes van a tener que ajustar. Y ahora les voy a enseñar cómo se ajusta a través de Solver. Ok. Voy a traerme una fórmula, la fórmula, ¿verdad? Para que podamos resolverla. Ahí está la fórmula. La fórmula dice que para calcular el pronóstico, yo tengo que hacer el pronóstico del periodo anterior más alfa por el error del pronóstico del periodo anterior. Entonces, cualquier cosa, podemos verlo también en cómo lo teníamos acá. Como lo teníamos acá, ¿verdad? Entonces, es la misma simbología, el pronóstico del periodo anterior, más alfa multiplicado por el error. Ok, vamos a volver a Excel para efecto de resolverlo, de irlo resolviendo. Ok, vamos a ver. ¿De qué se trata esto? Que yo tengo una serie de datos históricos y que lo que yo necesito es determinar cuánto es la proyección en el año 19 y cómo puedo, en el periodo 19 y cómo puedo mejorar. Ok. Entonces, tenemos el primer dato. Disculpe, que es que hay un compañero que desea ingresar y no ha podido, que si le Ok. voy a aceptar. Ajá. Está bien, ¿cómo se llama? Ya le doy un minutito. Vamos a ver qué se... Ya parece que... Ok, entonces vamos, como les dije, vamos a hacer el pronóstico por el suavizamiento exponencial. Por el suavizamiento exponencial. ¿Qué decía la fórmula? La fórmula dice que el pronóstico del periodo anterior. El primer dato, yo no tengo un pronóstico anterior, entonces voy a poner el mismo pronóstico que tenía de las ventas. Ese es, digamos,
el primer parámetro que yo tengo que utilizar, porque yo necesito un dato anterior para poder pronosticar el segundo mes. Entonces, ¿en qué consiste esto? Decía, el pronóstico del periodo anterior, que en este caso era 1250, dice, más, ¿qué dice? Alfa. ¿Cuál es la alfa que utilizamos? 0,3. Pero como ese alfa lo vamos a mantener fijo, entonces lo que hacemos es fijarlo. ¿Cómo lo fijamos? Con F4, ¿verdad? Fijarlo lo que significa es que va a quedar ahí con símbolos de dólar y ahí no se va a mover, siempre va a utilizar esos valores. Y dice que hay que multiplicarlo por el error del pronóstico del periodo anterior. O sea, ¿cuánto teníamos de las ventas reales y cuánto tenemos de las ventas pronosticadas? ¿Sí? Entonces ahí tenemos que el pronóstico de ese mes, ese periodo, si fuera meses, si fueran trimestres, si fuera 1250. ¿Ok? Entonces, vamos, volvemos a cómo se proyecta ese pronóstico. Pues vamos a decir que es el pronóstico del periodo anterior, en 1250. Siempre vamos a comenzar, que es lo que les decía, que era muy fácil, porque yo solamente necesito un dato anterior y con el dato anterior yo puedo pronosticar. Entonces tengo acá, volvemos a hacerlo, voy a quitarlo de ahí. Entonces decimos, el pronóstico del periodo anterior, que sería 1250, ¿verdad? Entonces, más lo que es alfa, que sería esto, lo fijo con F4, ¿verdad? Dice multiplicado, ¿verdad? Abro paréntesis. Dice el error del pronóstico del periodo anterior. El error del periodo anterior serían lo que yo tengo de ventas menos lo que yo tengo pronosticado. ¿Okay? Y ahí ya tengo que el pronóstico es 1250. Y con eso, pues yo nada más lo arrastro y ella me da el pronóstico que yo ando buscando. Voy a ponerlo en términos enteros. Voy a ponerlo en términos enteros. ¿Y qué es lo que me dice? Que la proyección que yo andaba buscando es de 1193. 1193. Sin embargo, recuerden ustedes que nosotros ese dato lo podríamos ajustar. Entonces, ¿cómo vamos a ajustarlo? Según el error de muestreo, el error que hay entre las ventas y el pronóstico y lo que era el error o el error medio, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular las diferencias que hay, ¿verdad? Vamos a ver el error. Yo tenía, puedo hacerlo de cualquier forma, ¿verdad? Ya sea el pronóstico, le quito la venta, no hay ningún problema. Puede ser que al final de cuentas, eso va a ser valor absoluto. ¿Ven? Sacamos las diferencias que hay entre lo pronosticado y las ventas. Lo pronosticado y las ventas. ¿Ok? Ahí tenemos los datos. Y de igual forma, acuérdense que esto lo que nos va a dar es cómo sacamos el error. Recuerden que el error, lo que hacíamos era el promedio de los datos que teníamos acá. Entonces el promedio, ese va a ser el error de promedio. ¿Qué es lo que está indicando eso? Que la proyección tiene una desviación, digamos, de 11, no sé, miles de colones, unidades, lo que fuera. Y también podemos calcular el error medio. El error medio se calculaba, se juega con calcular el valor absoluto, ¿no? ¿El valor absoluto de qué? De ese dato. ¿Qué es lo que nos va a decir? Que siempre va a ser positivo ese valor. Vamos a ponerlos igual
Y para sacar el error medio, nada más lo que decíamos era el promedio de ese sumatoria del valor absoluto. ¿Okay? Vamos a ponerlo de igual forma. Vamos a pensar. Entonces, lo que nos está diciendo es que tenemos un error de 11 y el error medio es 84. Nosotros podríamos mejorar el error o el error medio, cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Vamos a ver, ¿qué pasa si no, vea cómo estaban las ventas y cómo fue el pronóstico? Se asimila, pero no mucho, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo cambio esto, por ejemplo, a 0.45? Ve que ya el pronóstico es muy similar a cómo están las ventas reales. ¿Qué pasa si yo lo cambio a un 10%? Vea que no nos está dando un buen pronóstico. Bueno, y aquí es donde se determina. Ve que el pronóstico era 1193, ahora con un 10% de alto es 1172. ¿Qué pasaba cuando le puse 0.45? Pues el pronóstico nos dio 1204. Si yo pongo 0.5, ya puedo variar cualquiera y me dice que 1206 y el error es 5. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuánto pongo de alfa? ¿Un 0.30, un 0.20 o un 0, no sé? Entonces, cuando yo tengo esto, hay una herramienta en Solver. Todos pueden verlo tienen Excel abierto. ¿Ah? Sí, profe. Ok. Tienen la herramienta de Solver. ¿Dónde la conseguimos? La conseguimos en datos y ve que aquí al final dice Solver. ¿Todos la tienen? Si alguien no la tiene, puede ser que la computadora no esté configurada para efectos de eso. ¿Alguien que no la tenga? Profesor, ¿cómo es que entro a datos? Entra a datos y después de donde dice agrupar, desagrupar, subtotal, hay una barrita que dice Solver y análisis de datos. Entre a datos y verifiquen si tienen Solver. Profe, en mi caso yo no la veo, la verdad. Ok. Entonces, vamos a ver. yo tampoco lo veo en el mío. Ok, entonces Yo vamos a hacer. tampoco, profe. Ok, entonces váyanse a archivo. A opciones. Aquí donde dice complementos. Van aquí donde dice complementos de Excel. Y dice ir. Y marcan con un check Solver. El mío ya está con un check, por lo tanto yo no necesito agregarlo. Si ustedes no lo tienen, hagan el check y ya con eso les va a aparecer el Solver. Háganlo para ver si les da. Profe, ¿puedo volver a repetir eso que dijo, por favor? Ok, para poner Solver, lo que hacemos es ir a archivos, opciones, complementos, y donde dice aquí complementos de Excel, le dice ir. Y entonces, si no tienen el check en Solver, le dan check en Solver y le dan aceptar. Y ya con eso les tiene que aparecer acá, a la par, en donde dice datos, tiene que aparecerle la palabra Solver, o la herramienta Solver. Sí, profe, ya me salió. Ok. Pues listo, gracias. A mí igual, gracias, profe. Qué dicha. Entonces vamos a ver Solver. Bueno, aquí nos posicionamos en cualquier lado, no hay ningún problema, y nos vamos a la herramienta Solver. Entonces, en la herramienta Solver, lo que nos está indicando dice, ¿qué objetivo quiero yo? Yo puedo decirle que el error medio sea el menor o el error sea menor. Digamos, vamos a utilizar que el error sea menor. Entonces yo le pongo de aquí el objetivo, establecer el objetivo,
y nada más me posiciono en esa fila, en esa columna y fila, ¿verdad? Esa celda, y le digo que yo lo que quiero es que ese sea mínimo, que sea mínimo. ¿Ok? Y me dice, cambiando las celdas de variables, ¿cuál es la celda? La única celda que yo puedo cambiar es esa. O sea, esa es la que tiene que cambiar. ¿Ok? Pero recuerde que las constantes no pueden ser menores a 0 ni mayores a 1. Entonces, lo que le vamos a decir que vamos a agregarle las siguientes restricciones. Esto debe ser menor o igual a ¿qué? A 1. Le vamos a aceptar. Pero también hay otra condición, que esta misma variable debe ser mayor o igual a 0. Le vamos a agregar. Y después, ya con esas dos condiciones, lo que estamos diciendo es que tiene que estar entre 0 y 1. ¿Y ok? Y le decimos, resuelva. Ella me dice, Solver encontró una solución que cumple todas las restricciones. Y le digo aceptar. ¿Ok? Y me está diciendo que el dato para que este error sea lo mínimo, tiene que ser 1. Y con eso nos daría. Acá, este ejercicio era como muy dado a tener datos muy similares. En otras ocasiones, esto le va a dar otro valor. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si yo le hubiera dado 0.45? Ve que este era 6, pero con el 1 es el mejor dato y me está dando 4. Y con 0,3 me estaba dando 11 la desviación. Entonces, no es lo ideal, pero nosotros le pusimos el parámetro que fuera igual, menor o igual que 1, y entonces ella determinó que 1 es el mejor dato. Bueno, pero esta es una herramienta que nos va a servir para las próximas ahí. Aquí siempre nos va a dar el dato exacto que debe tomar cada una de las variables. Ahora, como es una, no hay ningún problema. Pero ahorita cuando veamos los otros, vamos a tener 2 o 3 variables. Entonces ahí vamos a tener que cambiar las 2 variables. Entonces nosotros no podríamos estar probando a ver cuál es el menor. Ella automáticamente le dice cuál es. Pues vamos a ver. Aquí tenemos una situación, teníamos un pronóstico. Dice que el pronóstico de ventas con el 30% era 1.193. Con el ajustado, que era 1, 1.190. Aunque, si nosotros vemos, nosotros podríamos presupuestar mayor cantidad si tuviéramos algunos datos. ¿Ve? Por ejemplo, acá tuviéramos 1.204, pero el error sería 6. Pero el dato que Solver dice que es el mejor es 1. Entonces, por lo tanto, digamos, con esa serie de datos, lo que estamos diciendo es que tenemos un pronóstico muy similar, teniendo una condición con que era 1, ¿verdad? De 1.190. Y que el error de pronóstico solamente era 4 y el error medio del pronóstico era 79. Este es el método, vamos a ver, este es el método de suavizamiento exponencial. Donde tenemos una variable, una constante que es alfa, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas sobre este primer ejercicio? Profe, en ese caso, por ejemplo, ¿quién vendría siendo el valor real y el nuevo valor pronosticado o atenuado? Es que yo la verdad me había guiado con las fórmulas que estaban en la presentación, entonces sí me estoy como perdiendo un poco, porque en esta hablaba sobre el valor real y el valor atenuado, entonces ¿quiénes vienen siendo? Ese es el valor real, ese es el valor atenuado. Atenuado básicamente lo que nosotros hablamos es que hay una disminución o intensidad de la medida. Este es lo atenuado, ¿verdad? El pronóstico. Y para eso lo que estamos utilizando es una variable, una constante que se llama alfa. Alfa lo que nos va a dar es, digamos,
qué porcentaje o qué valor entre 0 y 1 podríamos nosotros disminuir de tal forma que la intensidad de los datos no se alejen tanto. Esa es una atenuación, ¿verdad? La atenuación es una disminución de su intensidad a medida que se alejan los datos, ¿verdad? Esa es la situación. Entonces, estos son los datos reales, estos serían los datos atenuados. Ya atenuado lo que significa es que hemos manejado un concepto de una variable que nos pueda ir ajustando los valores, ¿verdad? Y va disminuyendo esa intensidad. Gracias, profe. ¿Algún otro que tenga dudas? Una consulta. Sí. Bueno, como bien dijo usted, en la parte del error, o sea, no importa si no importa, digamos, si resta la venta con el pronóstico o el pronóstico contra las ventas, ¿verdad? No hay ningún Porque al problema. final, digamos, lo que va a ser el número va a ser negativo, digamos, por ejemplo. Pero a la hora, digamos, de meterlo en eso, en Solver, ¿verdad? Sí. No habría problemas a la hora de aplicarle lo de la restricción, digamos, que sean menor o bueno, No, porque ella lo que va a hacer es minimizar esto. Ella lo que va a hacer. sin importar si Sí. sea negativo o O positivo. positivo. Ok. No. Al final de cuentas, como recomendación, utilicen el error medio cuadrado mejor como parámetro. ¿Por qué? Porque el error medio cuadrado nunca va a ser negativo. Entonces nunca van a tener alguna probabilidad. Y el error medio cuadrado lo que significa es los datos al cuadrado, entonces siempre van a ser positivos. Entonces eso nunca va a tener esa posibilidad de darle algún dato negativo. Entonces, en vez de, digamos, en Solver, en vez de meter el 11, metemos el 84. 84 no hay ningún problema. Okay. Le vamos a decir que esto sea el dato menor. Ok. ¿Alguna duda? ¿Les queda claro cómo se hace eso? Profe, bueno, ¿por qué en la presentación utilizaron dos valores atenuados para este mismo método? No, es que hay para utilizar dos. Estamos viendo el ejercicio de suavizamiento exponencial simple. El simple solo tiene una variable. Ahorita vamos a ver con 2 y 3 variables. Oye, tengo una... Con alfa, yo lo tengo que dar yo o me lo van a dar en el ejercicio y yo lo tengo que medir con Solver. Usted lo pone y usted pone cualquiera. Al final de cuentas, usted lo mejora con Solver. Ok. Usted pone cualquiera. Usted puede iniciar con el que quiera. Ahora, si se lo da el ejercicio, ya usted lo hace. Ok, listo, profe. ¿Estamos con ese método? Sí, bro. Okay. Sí, profesor. Vamos a entrar a otro método que se llama suavizamiento exponencial, pero de Holt. ¿Ok? Esta se utiliza cuando los datos presentan una tendencia. ¿Qué es lo que significa la tendencia? Entonces, nosotros eventualmente lo que tenemos es una gráfica que los datos van hacia arriba, digámoslo así. Pueden ser hacia abajo, pero tienen una tendencia, o crecen o decrecen, pero no está en picos, no está un mes sí o un periodo sí, va abajo, otro arriba, sino que esto va siempre hacia una tendencia. Cuando nosotros tenemos esa tendencia, vamos a utilizar lo que se llama Hall. Ok, entonces vamos a
Vamos a ver las fórmulas. Vamos a ver la fórmula. Estoy para que proyectarle las fórmulas. No las voy a escribir, se las voy a dar, voy a proyectárselas. Vamos a ver las fórmulas. ¿Okay? La fórmula dice que para hacer el pronóstico, FT, va a ser a alfa por la demanda real del periodo anterior, más 1 menos alfa por el pronóstico del periodo anterior, más la tendencia estimada para el periodo anterior. Y tenemos que para calcular TDT va a ser igual a gamma por el pronóstico del periodo menos el pronóstico del último periodo más 1 menos gamma por la tendencia estimada para el último periodo. Y que el promedio se va a componer de la suma de ambas proyecciones. Esta es lo mismo que vimos ahorita. Es lo mismo que vimos ahorita, nada más pronóstico de suavizamiento exponencial más esta TDT que se llama tendencia suavizada exponencialmente. Si lo vemos en simbología, lo que les decía, aquí por ejemplo utilizan DT, en otros utilizan AT, ¿okay? Acá por ejemplo utilizan la simbología de beta, aquí podríamos cambiarle a beta también. Y después el pronóstico del periodo va a ser la suma de ambos. Vean cómo en dos fórmulas los valores cambian, pero es exactamente igual el principio. Entonces, traten de copiar, digamos, esta que es más entendible y esta la fórmula que vamos a aplicar. Pero exactamente es lo mismo. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, para que le saquen una foto o algo a eso. Ok. Profe, qué pena, la puede volver a poner, es que ya yo iba a tomar la foto y la quitó. Profe, Sí, yo le iba a decir. de verdad, un minutito. Un minutito. Ahí están.
Ok, estamos. Voy a correr estas fórmulas por acá para tomar una serie de datos. Ok, vamos a ver. Esta empresa tiene 50 datos históricos de ventas y quiere hacer un pronóstico. Este pronóstico lo vamos a encontrar acá. Voy a fijar. Voy a fijar una celda para que me permita ver esto. Ok, entonces yo lo que necesito es encontrar este pronóstico del periodo 51. Ok, para poder encontrar ese pronóstico, yo necesito calcular dos partes. Lo que dijimos era f de t, que a esto le vamos a llamar el pronóstico de suavizamiento exponencial. Entonces, suavizamiento exponencial. ¿Okay? Y la otra parte, t de t, que significa la tendencia de suavizamiento exponencial. ¿Okay? Y la suma de ambos es lo que me va a dar el pronóstico. Esto es lo que se llama pronóstico. La suma de ambos. ¿Okay? Después vamos a calcular el error de cada uno de esos. Pero vamos a ver, voy a hacer un gráfico. Vamos a insertar un gráfico para que ustedes vean por qué vamos a utilizar este tipo de pronóstico. Insertar un gráfico. Okay. Vean el gráfico. Ve que hay una tendencia a crecer. Una tendencia a crecer. Vamos a ponerle ahí la leyenda. Vea cómo venían las ventas. Si bien es cierto, bajan y todo, la tendencia es como una línea de regresión, una línea recta. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de datos, yo podría utilizar lo que se llama el suavizamiento exponencial de Hall. Entonces, dijimos que, esta técnica la vamos a utilizar cuando tenemos datos que presentan alguna tendencia. ¿Ok? Y entonces, como les dije, la fórmula para calcular el pronóstico va a ser la suma del pronóstico de suavizamiento exponencial más la tendencia suavizada exponencialmente. ¿Claros cuándo se utiliza este tipo? ¿Ah? Sí, profe. Ok, yo para resolver este ejercicio, según la fórmula, yo necesito alfa, ¿verdad? Necesito beta, es este dato, ok, y después vamos a calcular
ya sea el error cuadrado y el error medio. Esos son los datos que vamos a calcular. Esos son los datos importantes, ¿verdad? Que nos van a servir para nosotros tomar alguna decisión. Ok. Entonces vamos a calcular cada uno de estos datos. Ya dijimos nosotros que esto va a ser la suma del suavizamiento exponencial más el suavizamiento de la tendencia. Entonces, si quieren, ya yo puedo hacer la fórmula. La fórmula no tiene ningún dato, ¿verdad? Pero sí puedo ir planteando la fórmula. Okay. Entonces vamos a calcular f de t o el pronóstico de suavizamiento exponencial. El primer dato que nosotros siempre vamos a poner, lo que dijimos como el anterior, ¿verdad? Nos traemos el dato primero, ¿verdad? El primer dato que tenemos. Y para el segundo, vamos a calcular el FT, o lo que es el pronóstico de suavizamiento exponencial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula eso? Ah, bueno, no hemos determinado qué valores le vamos a poner a alfa y a beta. Vamos a ponerle aquí un 0.3 a cada, perdón. Vamos a ponerle a alfa 0.3, 0.3, veamos ahí. Eso es indistintamente, ustedes pueden poner cualquier valor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿qué decía la fórmula? La fórmula decía alfa, que es este alfa, lo vamos a dejar fijo, ¿verdad? Y eso lo multiplicábamos, recuerde que por la demanda real del periodo anterior. La demanda real del periodo anterior. Esta es la demanda real del periodo anterior. ¿Okay? Estábamos en 3, entonces la demanda real va a ser la 2, ¿verdad? Dice, más, abrimos paréntesis, 1 menos, ¿qué decía? Lo que era alfa. Entonces vamos a, igual, lo vamos a multiplicar. ¿Por qué? Decía, o la tendencia estimada del periodo anterior. ¿Cuál es la tendencia del periodo anterior? Era 101.1. ¿Ok? Y entonces ya ahí tengo cuánto es la proyección del suavizamiento exponencial, que es prácticamente lo que hicimos anteriormente, ¿verdad? Que con eso yo podría ya determinar hasta el periodo 51, ¿verdad? Ya hasta el periodo 51. No se vea tan feo. Vamos a ponerlo, lo podemos poner en 2 decimales si quieren, o si quieren lo ponemos exacto, no hay ningún problema. Okay. Hasta ahí no hay ningún problema, es lo que hemos visto de suavizamiento exponencial. Y ahora vamos a ver, vamos a ver lo del cálculo de lo que era TT, ¿verdad? Acuérdense que nosotros teníamos TT como la tendencia suavizada exponencialmente. Ok, vamos a ver. STT es un valor que según la teoría siempre debe estar más o menos en 2, entre 1 y 2. Entonces, vamos a comenzar, como no tenemos datos, no nos dan, empecemos con lo que dice la teoría, que es 2. ¿Okay? Y vamos a calcular para los otros valores. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que sería beta. Aquí tenemos. Beta, lo fijamos. Eso hay que multiplicarlo.
Nos decía que era el pronóstico de este periodo menos el pronóstico del periodo anterior. Dice, el pronóstico de este periodo menos el pronóstico del otro periodo, del periodo anterior. Más, dice, 1 menos beta. Entonces, 1 menos beta, que sería 0.3, ese lo fijamos. Ajá. Y dice que eso lo va a multiplicar por lo que era la tendencia suavizada exponencialmente anterior. Entonces, ¿cuál era la anterior? Este 2, ¿verdad? Y entonces ahí tengo el cálculo de la tendencia de suavizamiento exponencial. ¿Okay? La tendencia, entonces lo que estamos haciendo es ajustando. Y lo que hacemos es traerla hasta el final. Y entonces nos dice que según la proyección es 196,01. Pero hay que encontrar los errores. Entonces, calculamos el pronóstico, la diferencia del pronóstico con la diferencia de las ventas reales. Igual, dice el error cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos eso? La potencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto. O lo buscamos mejor, más fácil. Vamos a la fórmula aquí. Le ponemos potencia. ¿Potencia qué número? ¿A qué potencia la queremos? Al cuadrado. Y aquí tenemos nada más. Lo que hacemos es copiarlo. ¿Sí? Y si queremos, solamente le ponemos 2 decimales. ¿Okay? Y ahí tendríamos el error y el error cuadrado. ¿Qué era esto? Este es el error cuadrado. Entonces vamos a sacarle el promedio. Esto. Sacamos el promedio del error. Okay. ¿Ven? Y ese valor es el que tenemos que ver qué valores de alfa y beta hacen que sea mínimo. Entonces voy a hacer el gráfico para que vean ustedes con los datos que vimos qué era lo que teníamos. Voy a introducir un gráfico. Permítame, ¿por qué? Vamos a hacer el gráfico. Entonces tenemos insertar gráfico. Ya tenemos el gráfico. Vamos a seleccionar datos. Vamos a agregarle lo del pronóstico. Vamos a hacer la comparación. Vamos a clicarle aquí. Ponerle ventas. Y aquí tengo, voy a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver. Con esto, vea lo que tengo yo. Voy a ponerle los datos para que se vean las leyendas. Las ventas, que son las azules,
y el pronóstico que está muy ajustadito a eso. Sin embargo, no sabemos si es el mejor. Ve que aquí utilizamos alfa y beta con 0,3. Entonces ahora vamos a hacerlo por solver, ¿okay? En datos, a ver si cuáles son los valores que debería tomar alfa y beta. Acá, perdón. ¿Okay? Le vamos a decir que yo lo que quiero es que este error medio cuadrado sea mínimo, cambiando qué valores, alfa y beta. Pero le agregamos las restricciones. ¿Cuáles eran las restricciones? Que alfa, que los dos, alfa y beta, vamos a ver, que alfa y beta debe ser menor o igual a qué? A 1. Y teníamos también que alfa y beta deben ser mayor o igual que 0. Le damos a aceptar. Y le decimos a Solver que nos resuelva. Le vamos a decir que nos resuelva. Dice que sí encontró una solución. Y dice que los valores para que esto se minimice, alfa debería valer 0,34 y 0,7. Y que con eso el error medio cuadrado bajaría a 798. Y la proyección serían 196,29. Muy diferente a como nosotros lo teníamos. ¿Ve? Ya ahora se ajusta más el pronóstico a las ventas. Preguntas con respecto a lo que es el caso de Hall. Profe, es que yo no sé, yo como que me perdí. ¿Por qué dice que alfa y beta debe de seguir la restricción de que debe ser mayor a, no sé, me perdí ahí? ¿Cuál restricción o por qué? Recuérdense que las constantes son variables que tienen que ser, que deben estar entre 0 y 1. O sea, usted no puede pasarle a 1 ni puede bajar de 0. Entonces, la restricción es máximo 1, mínimo 0. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta para entrar al otro método de Winter? Ok, voy a darles 5 minutos. Necesito hacer una llamada telefónica. Voy a salirme en 5 minutos y seguimos. Bueno. Ok.
Bueno, retomamos la lección. Vamos a ver lo que es el método de Winter. Entonces, el método de Winter. Este método adapta mejor a todas aquellas que tienen muchas variaciones. Cuando tienen muchas variaciones, entonces vamos a utilizar el método de Winter. Aquí se van a utilizar 3 constantes. Entonces vamos ya no solamente a alfa y beta, sino que vamos a utilizar una tercera, que podría ser gamma. Entonces, tenemos, para que podamos manejar las fórmulas, voy a tratar de proyectárselas. Voy a utilizar mejor este. Se pueden ver las fórmulas. La coloco un minutito para que la puedan ver bien. ¿La pueden ver? Se ve un poco distorsionada. Sí, se ve un poquito borrosa. Vamos a ver. Ok. Voy a ver si la hago un poquito más grande y vamos explicando los términos. Ahí tal vez se ve un poquito mejor. ¿La pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Una consulta. La letra pequeñita que se ve ahí es una T. Ajá. Ah, ok, gracias. Periodo anterior. Bueno, pero la parte de arriba, lo que me interesa, lo que dice que para hacer un pronóstico a través de Winter, nosotros necesitamos aplicar 4 fórmulas. La primera fórmula, que es lo que llamaríamos el valor atenuado, el TT, que era la estimación de la tendencia, y ese ST, que significa la estimación de la estacionalidad. Y después lo que vamos a hacer es una proyección con base en esos 3 valores. Ok, ahí ya ustedes manejaban lo que era alfa, lo que era beta, y ahora se está incorporando ahora lo que es gamma. Aquí la diferencia va a radicar en que vamos a tener que conseguir la longitud de la estacionalidad y el número de periodos que vamos a pronosticar, ese es P. Entonces, así a simple vista no se ve muy bien. Vamos a hacer un ejercicio como para que puedan ver de dónde salen los datos. ¿Okay? Copien sí las fórmulas, los
la explicación de lo que tenemos ahí, perdón, la simbología, lo que tenemos para ahora proceder a resolverlo a través del método de Winter. Vamos a ver, vamos a compartir. Aquí tengo una serie de datos. Ve que aquí yo tengo que la demanda real de enero a diciembre de un año de ventas, de publicidad o lo que sea, son los siguientes datos. Y yo eventualmente necesito pronosticar cuál sería el pronóstico de enero, febrero, marzo y abril. Esta es la consigna que les van a decir. Pronostiquen el cuatrimestre siguiente. Ok. Sin embargo, vamos a ver por qué vamos a utilizar este método. Entonces vamos a hacer un gráfico, vamos a insertar un gráfico. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Vamos a modificar esto. Le vamos a llamar demanda real. Después vamos a ver contra el pronóstico, ¿verdad? Okay. Si quiere, nosotros podríamos también ponerle los datos para que ustedes lo vieran. ¿De qué se trata este método de Winter? Básicamente que yo necesito calcular L. L es la estacionalidad. Si nosotros analizamos, ve que teníamos un punto bajo, llega a un punto alto, un punto bajo y después se dispara. Entonces llega acá y crece sustancialmente. Aquí baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, pero después se dispara. Aquí baja, vuelve a subir, baja y aquí se dispara. ¿Qué implica eso? Que cada 4 periodos hay un incremento. Entonces nosotros podríamos utilizar que la longitud va a ser 4 periodos. Entonces esa va a ser la longitud que yo tengo. Yo necesito determinar esa longitud. Para eso yo necesito ver la estacionalidad. Siempre ve que ellos vienen en un punto, sube, baja y vuelve a subir grandemente. Entonces la estacionalidad son 4. Son 4. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a poner eso por ahí y vamos a ir trabajando en cualquier dato que nosotros tengamos. Pero dice que lo primero usted puede poner lo que usted quiera. Punto 1, punto 2, punto 7. Ya no hay ningún problema con qué valor. Y esto no necesariamente tiene que dar 1. Ya puede ser cualquier valor. ¿Sí? No entre los 3 de dar 1 para que no se confundan ahí, ¿verdad? Ok, como yo tengo 4 datos, yo tengo para hacer el pronóstico 1, el pronóstico, yo tengo 3 datos anteriores. Entonces, nosotros vamos a ponerle en lo que es la estimación de estacionalidad, le vamos a colocar 1. Entonces, ve que eran 4 datos. Entonces, vamos a ver, tendríamos esto 0, el dato menos 1 y aquí tendríamos el dato menos 2. ¿Ok? Entonces, tenemos esos datos, ¿verdad? Ahora bien, nosotros vamos a tener que calcular lo que es el valor atenuado
Vamos a calcular lo que es la estimación de la tendencia. Vamos a calcular la estimación de la estacionalidad. Y después vamos a calcular el pronóstico, que es YT prima, ¿verdad? Y después el error para determinar si podemos ajustarlo en una forma mejor. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ir calculando el AT. Parece que el AT es el valor atenuado del periodo. La fórmula decía que era alfa. Dice YT significa la demanda real dividido entre ST de lo que determinamos la longitud, ¿ok? Dividido entre eso, más 1 menos alfa, todo multiplicado por la demanda, por la demanda real, menos lo que es la estimación de la tendencia del periodo anterior. Entonces, vamos a ver. Si yo necesitara calcular vamos a comenzar con el primer dato, 77, ahí no hay ningún problema, porque nosotros no tenemos datos anteriores, y empezamos a calcularlo en el segundo dato, que sería febrero. Entonces, vamos a ver, decía que era alfa, ¿cuánto era alfa aquí? 0,1. ¿Qué hacemos? Le damos F4 para ponerlo fijo, y eso lo multiplicamos por la demanda real, que sería 105, y lo multiplicamos por la primera desviación, ¿verdad? O lo que era la estimación de estacionalidad. Esto más 1 menos beta, 1 menos alfa, 1 menos alfa. Y eso lo vamos a multiplicar por lo que es la demanda, lo que es la demanda anterior menos la estimación anterior, ¿verdad? En este caso era lo mismo. 77, que era la demanda real. Más, ¿ok? El valor dice que era TDT, en este caso es este TDT que no tenemos valor, que quiere decir que es 0, ¿verdad? Ok. Profe, Sí. en la parte de la fórmula no era demanda real dividido entre longitud. Es que creo que usted lo multiplicó. Pero no es longitud. Bueno, perdón. Era dividido, ¿verdad? Para verlo. Ah, sí, aquí es dividido. Sí, sí. Es que lo puse como para guiarme de lo de la longitud, que lo sacaba de ahí. Sí, Sí. Ok, vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a ver. Entonces teníamos alfa, que lo que decíamos es, perdón. Teníamos alfa. Lo fijamos. Decía eso multiplicado por la demanda real, en este caso era 105, y lo dividimos entre el primer valor. Acá. Eso, le sumamos. Ok, le sumamos 1 menos alfa. Y fijamos multiplicado por la AT anterior, más, creo que es que ahí le puse por más la estimación de la tendencia, que es 0.
Un minuto. Profe, consulta, ¿eso que dice ST qué era? Es ST, lo que hablamos, la estimación de la estacionalidad, y siempre va a ser 1. Siempre va a ser 1 en los primeros datos, ¿verdad? Oh. Ok, siempre va a ser 1. Sí, en los primeros datos, ¿verdad? Ok, está bien, gracias. Un minutito. Permítame para imprimir algo. Ahí está la proyección. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a correr los datos hacia abajo y vamos a tener un pequeño error ahí. ¿Por qué? Porque como la fórmula se va corriendo, no tengo datos ahí, pero no hay ningún problema. Ya ahí está la fórmula con la cual podríamos trabajar, ¿verdad? Si quiere, vamos a ponerlo cerrado, redondeado. Preguntas de cómo se obtiene los primeros valores de lo que... Disculpa, yo tengo una consulta. ¿El ST siempre va a ser 1? En los primeros datos siempre va a ser 1. Los periodos anteriores, por ejemplo, eran 4, los 3 periodos anteriores van a ser 1. Perfecto, gracias. Hasta el cuarto va a ser 1, pero ahorita le explico cómo lo vamos a manejar. Y el valor de lo que es la estimación de la tendencia, el primer dato siempre es 0. Siempre 0. Ok, vamos a calcular. Vamos a calcular lo que es la estimación de la tendencia. La estimación de la tendencia. Entonces, la fórmula, lo que nos decía era que era beta. ¿Se acuerdan? Voy a dejar de ponerla acá. Era beta. Y ahí teníamos los valores, que sería el valor atenuado menos el valor anterior atenuado, más 1 menos beta, por la estimación de la tendencia del periodo anterior. Entonces vamos a verlo resuelto acá. Ok, el primer dato no es 0, ¿verdad? Vamos a calcular el segundo. Y lo que nos decía era que era beta. Este beta era el 0,2. Lo fijamos. Dice multiplicado. Pues dice el valor atenuado, o sea, de este menos el anterior. Menos el anterior. Más 1 menos beta. 1 menos beta. El beta lo vamos a fijar. Multiplicado por la estimación de la tendencia anterior, que era este valor, que era 0, ¿verdad? ¿Okay? Y ahí me dice que es 1. Es 1. ¿Okay? Entonces lo que hago es pasarlo para el otro lado. De igual forma, eso no tiene cálculo porque todavía nos faltan los valores que tenemos ahí. Y ahora vamos a calcular lo que es la estimación de la estacionalidad del periodo. Entonces, para el valor cuarto todavía es 1 porque vamos a pronosticar.
lo que es de febrero en adelante para que esto me dé las proyecciones de vidas. La estimación, tenemos una formulita, ahí está, que sería gamma, gamma, dividido entre la demanda real, entre la atenuación, más 1 menos gamma, multiplicado por lo que es la estimación de estacionalidad de la longitud. Entonces, Profe, ¿sí? disculpe, no sé si solo a mí, pero se me ve la pantalla en negro y eso solo dice Gerardo Romero. Oh, perdona. Sí, profe, voy a proyectar el Excel. Ok, permíteme un minutito. Ahí, ¿cómo la ven? ¿La pueden ver bien? Todavía no me aparece en negro todavía. A mí me Bueno, en mi sale la de la fórmula. Sí, Ahí me salen las- Profe, a mí me parece la fórmula. sí, la fórmula, estamos en la fórmula. Sí, eso es lo que aparece. Entonces, Sí, la está fórmula bien. sí es lo que estamos viendo, no estamos en ejercicio, sino cómo se calcula la fórmula. ¿Sí? Aquí lo que me interesa es esta fórmula, ¿verdad? Que es lo que estamos calculando. Ok, la fórmula acá lo que dice es que vamos a tener gamma, la demanda real dividida por la atenuación, más 1 menos gamma multiplicado por la estacionalidad de la longitud. Entonces vamos a irnos al ejercicio, que en realidad es una formulita nada más para aplicarla. Entonces tenemos acá, nos dice que es gamma, que sería 0.7, la fijamos y eso va a multiplicarlo por la demanda real de ese periodo, que eran 105, dividido entre AT es 80, ¿verdad? ¿Okay? Más 1 menos gamma, que lo vamos a fijar, multiplicado por T anterior. El T anterior, y el T anterior era igual vamos a ver. Un poquito. Aquí, perdón, el primer valor que se utiliza no es este, sino es este valor que tenemos acá. Voy a cambiarle la fórmula
que es el valor estándar. Okay. Voy a ponerle algunos decimales a esto. Entonces nos da 1,22. Okay. Y nos vamos para abajo y ve que ya eventualmente salió cuánto era los datos atenuados y cada uno de los valores. ¿Sí? Todo esto nos sirve para calcular el pronóstico, que es lo que nosotros andamos buscando. Cómo calcular el pronóstico. ¿Ok? Y el pronóstico tenía una fórmula que ya ustedes la tienen ahí, que era T, que era el valor atenuado, más lo que era el número de periodos a pronosticar, de T1, ¿verdad? Del valor, multiplicado por lo que era la estimación de la estacionalidad. Okay, vamos a ver, para que no, sí, porque tendríamos que estar viendo la fórmula para poder manejarlo. Entonces yo necesito proyectar estos 4 meses. Entonces voy a manejar a partir de febrero cuál sería el pronóstico. ¿Ok? Y el pronóstico lo que nos dice es el dato que yo tengo de la atenuación que yo tenía, más lo que es la desviación o lo que es el manejo de esa desviación, multiplicado por lo que era la variabilidad del periodo, ¿verdad? Sin embargo, voy a hacer algo. Permítanme un momentito para buscarle una fórmula más fácil. Para fijarles algo. Ok. Vamos a hacerlo acá. Teníamos la atenuación. Vamos a ver que sería el 77. Un minutito para ver algo acá en la fórmula. Okay. Sí. Lo que pasa es que esta me faltó una partecita ahí de la fórmula. Pero ya la podemos, de aquí la voy a corregir. Okay. Vamos a hacer la proyección del mes de febrero, entonces vamos a ver. Tenemos la atenuación, que eran 77, dice, voy a ponerle entre paréntesis mejor, la atenuación, que era 77, dice, más el periodo, es el periodo, vamos a fijar ese periodo 1, ese periodo 1 por TT, que era la estimación de la tendencia, y eso multiplicado por ST. ¿Okay? Y ahí tengo cuál es el pronóstico que tengo para ese mes. De igual forma, podría averiguar para cada uno de esos. ¿Okay? Entonces vamos a volver a hacerlo. Vamos a volver a hacerlo. Vamos a poner la fórmula. A tratar de hacerla manual para que ustedes vean la fórmula. Entonces, la fórmula lo que dice es lo siguiente.
Si yo quiero sacar el pronóstico de cualquier periodo, perdón, no lo está proyectando. ¿Están viendo la fórmula donde la estoy haciendo? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Señor. Ok. Entonces, lo que dice que si yo quiero sacar la proyección, yo tengo el valor atenuado, ok, que por ejemplo en el primer caso teníamos que era 77 más, decía, el periodo es cada uno de los, nosotros habíamos identificado con el tiempo, entonces vamos a decir que 1 y cada vez, como vamos a proyectar, eso va a ir hacia abajo. Entonces teníamos multiplicado por lo que era el TT del periodo anterior, ok, que en este caso el TT del periodo anterior era 0, y todo esto, lo que era multiplicado por ST. ST, como estamos hablando que vamos a hacer una proyección, va a ser el primer periodo de ST. Entonces, todo eso por 1. ¿Ok? Entonces, vamos a volver al ejercicio para poderlo manejar. Ok. Entonces, vamos a ver, vamos a pronosticar esto. Entonces, ¿qué dijimos? El AT anterior, ¿verdad? Vamos a ponerle anterior, ¿verdad? Más el periodo que lo vamos a poner fijo. ¿Okay? Por la tendencia. Y esto lo vamos a multiplicar por SP. ¿Okay? ¿Okay? Y ahí podemos sacar las diferencias. ¿Cuánto sería la diferencia entre la demanda real y el pronóstico, verdad? 28. Okay, ahí tenemos, si quiere, lo ponemos en valores absolutos, ¿verdad? En los valores absolutos, no hay ningún problema. Pero aquí, hasta aquí no hemos hecho nada porque lo que necesitamos es pronosticar el periodo de enero. Entonces ahí tenemos ya el pronóstico que serían 132 para el mes de enero. El asunto está en que si nosotros seguimos copiando esto, ella tiene algunas cosas fijas y lo que vamos a hacer es utilizar los últimos datos. Entonces lo que vamos a hacer es que ella tenga fijo este valor para que utilice este valor. Este no lo necesitamos fijo, entonces lo vamos a quitar. Y este valor sí lo necesitamos fijo.
¿Qué es lo que le estamos diciendo? Que este valor siempre déjemelo fijo. Okay, vamos a hacerlo nuevo. Que este valor se quede fijo, este valor se quede fijo y este valor vaya cambiando conforme a los últimos, digamos, índices o variaciones que tenemos. Entonces lo que hacemos es cambiar, que les puse, ese fijo, este no lo quiero fijo. Este no lo quiero fijo. Porque este va a ir cambiando. Y este sí lo quiero fijo. ¿Okay? Y con eso yo tendría la proyección. Aquí está la proyección, que era lo que nosotros andábamos buscando. Para el mes de enero, 132, para el mes de febrero, 161, para el mes de marzo, 148 y para el mes de abril, 189. Ok, vamos a ver, vamos a agregarle acá, vamos a agregarle los datos del pronóstico para ver las comparaciones. Ok, darle los números. Ok, y ve que vamos a analizar si esto se puede mejorar. ¿Cómo podemos determinar eso? Bueno, primero vamos a sacar el promedio de los errores. Dice que el promedio de los errores es 15. Ok, vamos a ver si yo cambio variables acá, por ejemplo 0,3, ve que ya bajó a 6, 0.5, ok, 0.4, digámoslo ahí. Si bien es cierto, el MAT cambió, tendríamos que tener esos indicadores. Para nosotros no estar bateando en esto, ir cambiando como lo teníamos, 0,1, 0,2, ve cómo fue cambiando, 0,7. Para eso tenemos Solver, ¿verdad? Entonces nos vamos a Solver, entonces a datos, nos vamos a Solver, ¿y qué le decimos? Que nosotros queremos minimizar este error cuadrado, ¿verdad? Entonces le ponemos mínimo, cambiando qué valores, alfa, beta y gamma, y qué tenemos de condición, que alfa, beta y gamma sean menor o igual que 1. Ok, vamos a agregarle, y que también esos tres valores fueran mayor o igual a 0. Okay. Y entonces le pedimos resolver. Ella nos dice que ya encontró los datos mejores. Y aquí dice que el error medio bajó a -1 y que ve que ya se ajusta mayor la tendencia. ¿Okay? Entonces, Solver lo que te va a dar es la mejor, digamos, datos, pero ustedes tienen que ir entendiendo el concepto de la proyección. ¿Qué tenemos? Un dato que tenemos que mejorarlo y con ese mejoramiento lo que puede hacer es ir mejorando, entre más similar sea la tendencia o el pronóstico con los datos reales, así es mejor la proyección. Profe, disculpe, ese MAT es el del error, el error medio cuadrado. El error medio. El error medio cuadrado. El error medio cuadrado. Esas son las técnicas de pronóstico. Tal vez voy a darles una más la otra semana que les pueda servir
que les pueda servir más adelante cuando ustedes tengan que hacer algunas proyecciones, pero lo veríamos la otra semana. ¿Dudas? ¿Consultas? Voy a mandarles ¿cómo se llama? Voy a subirlo a Metix, la resolución de estos 3 ejercicios que hicimos, para que ustedes lo tengan y puedan sacar la fórmula de ahí. ¿Alguna duda? Profe, bueno, tal vez, bueno, estaba viendo cuando lo estaba repasando ese tema que, digamos, AT, TT y ST, para calcularlos, digamos, de manera, por ejemplo, manual, ¿verdad? Sin Excel, hay que calcularlos de manera paralela, digamos, calcular AT, TT y ST por línea, porque si Por no, línea. sí, Tendré porque que llega un punto. calcularla por línea. Ajá. Digamos, manualmente así lo hacía yo, o sea, todo lo aplicábamos manualmente. Sin embargo, ahora que tenemos esto, lo podemos aplicar por Excel, ¿verdad? Que permitieron que lo hiciéramos. Por un lado es mejor porque es muy rápido. Se calcula el primer dato y ya todos los demás vienen chorreados. No así manualmente, porque manualmente tendría que calcular cada una de esas celdas. Pero en este momento que nos están permitiendo utilizar las herramientas, utilicémoslas. Sí, sí. Bueno, nos vemos la próxima semana. Les voy a mandar, les debo entonces subirles esto. Les mando ejercicios y los que tengan alguna adecuación que me digan y los que tengan examen para el 23 también que me digan. Que pasen una buena noche. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe. Se cuidan. Chao. Chao.